¿Qué sucedería si te dijera que las mismas personas a las que Jesús vino a salvar, el pueblo judío, los guardianes de las antiguas promesas de Dios, fueron los primeros en rechazarlo como su Mesías? Imagina, por un momento, al Salvador, prometido caminando entre su propio pueblo, realizando milagros y señales predichas durante siglos. Sin embargo, muchos no solo no lo reconocieron, sino que lo rechazaron. Lo sorprendente es que, miles de años después, la mayoría de los judíos todavía no lo aceptan como el Mesías. ¿Por qué persiste este rechazo profundo mientras personas de todo el mundo, fuera de la comunidad judía, han abrazado a Jesús como su Salvador? ¿Por qué, si fue enviado a su propio pueblo, ellos no lo recibieron, mientras que los gentiles lo aceptaron con fe? En este video exploraremos uno de los enigmas más complejos en la historia del cristianismo. Profundizaremos en las expectativas mesiánicas de los judíos y desentrañaremos la teología detrás de ellas, mientras abordamos preguntas esenciales sobre la identidad del Mesías. Si esto ha despertado tu curiosidad, te invito a dar like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir explorando más verdades ocultas y enseñanzas profundas de las Escrituras. Descubramos juntos el misterio detrás de este fascinante fenómeno. Para entender por qué el propio pueblo de Jesús lo rechazó, debemos explorar la profundidad de la identidad judía. El pueblo judío ha sido moldeado a lo largo de los siglos por un pacto único con Dios, marcado por una relación especial que comenzó con Abraham, un hombre que, movido por una promesa divina, dejó todo lo que conocía para fundar una nación. Este pacto no era un mero privilegio, sino una responsabilidad divina. El pueblo elegido tenía la misión de revelar la santidad de Dios al mundo entero. Desde los primeros momentos de la historia judía, comenzando con Abraham y continuando con el Éxodo bajo el liderazgo de Moisés, los judíos fueron guiados por leyes, rituales y profecías que les dieron un propósito claro. Cada mandamiento recibido era una expresión de la justicia y la santidad divinas, un recordatorio de su papel como un pueblo apartado para reflejar la voluntad de Dios en la tierra. Este llamado los conectó profundamente con su identidad como una nación separada de las demás, encargada de transmitir la justicia de Dios a las naciones. Las leyes dadas en el Sinaí no eran solo reglas para vivir, sino un medio para mantener esa conexión con Dios. Desde las estrictas leyes dietéticas hasta la observancia del sábado, cada aspecto de la vida judía estaba impregnado de un propósito sagrado. Estas leyes y las profecías de un futuro Mesías libertador les daban esperanza. Esperaban un rey, un descendiente de David, que restaurara a Israel a su antigua gloria, trayendo no solo paz, sino justicia. Los profetas, desde Isaías hasta Jeremías y Daniel, ofrecieron visiones de este futuro, algunas en las que el Mesías sería un siervo sufriente y otras en las que sería un rey guerrero que derrocaría a los opresores. Durante la ocupación romana, estas expectativas mesiánicas alcanzaron su punto máximo. Los judíos vivían bajo una dura opresión, con altos impuestos y restricciones a sus libertades religiosas. Muchos esperaban un Mesías que no solo liberara a Israel de Roma, sino que también restaurara la soberanía del pueblo elegido. Imaginaban a un líder fuerte, un guerrero como David, que lucharía para restaurar su dignidad nacional. Pero entonces llegó Jesús. Su mensaje, sin embargo, chocaba directamente con estas expectativas. Hablaba de un reino que no era de este mundo, de una transformación interior y de un amor radical, incluso hacia los enemigos. Su visión del Mesías no incluía una espada, sino un llamado a la paz. Esto fue una profunda desilusión
para muchos que esperaban un líder militar que los liberara del yugo romano. No solo sus enseñanzas parecían entrar en conflicto con lo que muchos esperaban, sino que también desafiaban a las autoridades religiosas. Los fariseos, los saduceos y otros líderes religiosos que habían consolidado su poder sobre el pueblo judío a través de un complejo sistema de leyes y tradiciones, veían a Jesús como una amenaza directa. Cuestionaba sus interpretaciones de la ley, su enfoque sobre la observancia del sábado y la pureza ceremonial. Para ellos, Jesús no era solo una decepción, sino una amenaza al orden religioso y social que habían mantenido, un orden que dependía de una paz frágil con Roma. Los judíos en tiempos de Jesús no formaban un grupo homogéneo. Había divisiones entre ellos, no solo en cuestiones políticas y religiosas, sino también en cómo entender y vivir su identidad. Algunos, como los pescadores y recaudadores de impuestos, vieron en Jesús el cumplimiento de las antiguas profecías, mientras que otros, especialmente los líderes, lo percibían como un peligro. La llegada de Jesús creó una profunda división. Por un lado, estaban quienes lo aceptaron como el Salvador prometido, y por otro, quienes veían su mensaje como una completa disrupción de la forma en que siempre habían vivido. A medida que las enseñanzas de Jesús se difundieron, su visión de un reino más allá del poder terrenal causó un terremoto tanto en la religión como en la sociedad de la época. El pueblo judío, acostumbrado a las promesas de un libertador político, comenzó a enfrentarse a una realidad completamente nueva. Jesús no solo hablaba de liberación de la opresión romana, sino de una transformación interior, de un reino de paz, amor y servicio. Su mensaje de humildad y misericordia desafiaba todo lo que los judíos esperaban del Mesías. Para los líderes religiosos, esta era una idea inconcebible. Jesús no hablaba de la soberanía de Israel en términos políticos, sino de la soberanía de Dios en los corazones de las personas. Este conflicto entre las expectativas del pueblo judío y el mensaje de Jesús continuó durante toda su vida, y después de su muerte se convirtió en una de las mayores fuentes de debate y reflexión en la historia del cristianismo. A medida que los gentiles comenzaron a abrazar su mensaje, la cuestión del rechazo por parte del pueblo judío se volvió aún más compleja. Sin embargo, si entendemos la profundidad de la identidad judía, podemos comprender por qué Jesús, el Mesías prometido, no fue reconocido por muchos de los suyos. Lo que Jesús dijo, especialmente a los fariseos, era profundamente perturbador. Para ellos, la ley era el fundamento de su fe, el pilar que mantenía a la nación unida. Así que, cuando Jesús se presentó con la autoridad para perdonar pecados y realizó milagros en sábado, para estos líderes, esto representaba una transgresión directa contra la ley sagrada que valoraban tanto. Pero lo que realmente los indignó fueron sus afirmaciones sobre su divinidad. Al declarar, antes de que Abraham existiera, yo soy, Jesús estaba evocando un nombre sagrado que Dios mismo usó cuando se reveló a Moisés. Esta declaración no solo desafiaba su comprensión de la ley, sino que también desafiaba todo el monoteísmo judío. Para los fariseos y otros líderes religiosos, la idea de que Dios pudiera manifestarse de una forma tan humilde en un hombre que se asociaba con pescadores y recaudadores de impuestos era inconcebible. No solo estaban en desacuerdo con sus enseñanzas, sino que las veían como una amenaza directa, una amenaza que en su opinión debía ser erradicada, ya que, para ellos, Jesús no era solo un hereje, sino alguien digno de muerte. Sin embargo, el desafío de Jesús no fue solo teológico, también tocó profundamente aspectos sociales y políticos.
En ese tiempo, el Sanedrín, un consejo compuesto por los principales líderes religiosos, desempeñaba un papel crucial como intermediario entre el pueblo judío y los gobernantes romanos. La creciente popularidad de Jesús, quien atraía multitudes, con su mensaje de amor y sus críticas al sistema establecido, ponía en riesgo esta estructura. A medida que su movimiento se expandía, los líderes judíos temían que pudiera provocar disturbios, lo que a su vez podría llevar a una intervención violenta de Roma. Fue el sumo sacerdote Caifás quien, al ver la amenaza en el horizonte, expresó una visión pragmática diciendo: «Es mejor para vosotros que muera un hombre por el pueblo y no que toda la nación perezca». Esta declaración revela la tensión entre la fe religiosa y la necesidad de mantener el orden social y político. En ese contexto, la crucifixión de Jesús se convirtió en algo más que un sacrificio religioso. Para Caifás y los miembros del Sanedrín, su muerte era esencial para mantener la estabilidad política y evitar represalias de Roma. Pero no todos los judíos compartían esta visión. Muchos, especialmente los marginados y oprimidos, encontraron en Jesús un rayo de esperanza. Para ellos, Jesús no era solo un maestro o un líder espiritual, sino el Mesías prometido, el Salvador que los conocía personalmente, les daba dignidad y les ofrecía una conexión directa con Dios, más allá de los rituales y la formalidad del templo. Al caminar junto a Él, presenciar sus milagros y escuchar sus palabras, realmente creyeron que Él era el cumplimiento de las antiguas promesas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo pudo ser que el mismo pueblo que había esperado en tanto tiempo al Mesías no lo reconociera cuando finalmente llegó? Esta pregunta resuena a lo largo de los siglos y también plantea una reflexión sobre el papel de los gentiles, aquellos fuera del pueblo judío que recibieron a Jesús con corazones abiertos. El apóstol Pablo aborda este tema en su carta a los romanos, explicando que el rechazo de Jesús por parte de los judíos abrió la puerta para que los gentiles fueran injertados en las promesas hechas a los descendientes de Abraham. A medida que se desarrollaba la vida y la misión de Jesús, quedó claro que su mensaje y su identidad no encajaban con las expectativas tradicionales judías sobre el Mesías. Durante siglos, el pueblo judío había mantenido la esperanza de la llegada de un Salvador, un líder que restaurara la gloria de Israel y marcara el comienzo de una era de paz y prosperidad. Esta esperanza no era solo una idea lejana, sino una promesa que impregnaba su vida, cultura e identidad. El libro de Isaías presenta al Mesías como un siervo sufriente, alguien que cargaría con los pecados de muchos y traería sanidad. Los cristianos creen que esta profecía se cumplió en la crucifixión de Jesús. Pero muchos eruditos judíos interpretan a este siervo sufriente como un símbolo de la nación de Israel, un pueblo que ha sufrido a lo largo de los siglos, pero que será finalmente redimido por la justicia de Dios. Este mismo conflicto interpretativo se extiende a otras profecías, como las de Daniel, donde algunos cristianos ven la mención de un ungido que sería cortado como una referencia a la crucifixión de Jesús. Sin embargo, las interpretaciones judías suelen vincular estas profecías a diferentes eventos históricos, como las luchas durante el período macabeo o la profanación del Segundo Templo. Esta variedad de interpretaciones crea un panorama complejo, donde para los cristianos Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, mientras que para muchos judíos Él queda fuera de su visión tradicional del Mesías. El concepto del Mesías en el pensamiento judío sigue siendo profundamente diferente al del cristianismo. Para los judíos, el Mesías es un descendiente directo del rey David, alguien que restaurará la gloria de Israel. En contraste,
Para los cristianos, Jesús no es solo humano, sino que encarna la misma divinidad, una figura que trasciende las expectativas terrenales. Esta discrepancia en la comprensión del Mesías y las profecías relacionadas con él ha sido uno de los temas teológicos más debatidos a lo largo de los siglos y sigue siendo un tema central en los diálogos espirituales y académicos contemporáneos. El concepto cristiano de la divinidad de Jesús como Dios encarnado introduce una brecha teológica significativa dentro de la tradición judía. En Deuteronomio 6:4 se establece que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, un versículo fundamental que reafirma la creencia en la unidad indivisible de Dios. Esta declaración entra en conflicto directo con el cristianismo, que sostiene la doctrina de la Trinidad. La idea de que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aceptar a Jesús como divino representaría un cambio radical en la comprensión judía de la naturaleza de Dios, algo que muchos han considerado incompatible con su fe ancestral. Además de esta diferencia teológica sobre la naturaleza de Dios, otro punto de desacuerdo radica en la interpretación de la ley. Para los judíos, la Torá es eterna e inmutable y constituye la base de su relación con Dios. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús desafiaron este enfoque al enfatizar el espíritu de la ley en lugar de su cumplimiento literal. Cuando Jesús dijo, «No he venido para abolir la ley, sino para cumplirla», Mateo 5:17, estaba sugiriendo que su misión era llevar la ley a su máxima expresión. Para muchos judíos, sin embargo, esta reinterpretación parecía una peligrosa desviación de la tradición sagrada, un cambio que amenazaba con desmantelar los mismos cimientos de su identidad religiosa. Esta división pone de manifiesto una paradoja. Jesús, un rabino judío, fue visto por sus seguidores como la encarnación de las antiguas profecías judías, pero sus enseñanzas se desviaron tanto que eventualmente dieron origen a una nueva fe que con el tiempo abriría sus puertas a los gentiles. Este movimiento no solo desafiaba las expectativas religiosas, sino que también marcaba una creciente distancia del cristianismo respecto a sus raíces judías. Para los líderes religiosos judíos de la época, las acciones de Jesús representaban una doble amenaza. Desafiaban su autoridad religiosa y ponían en peligro la estabilidad social y política del pueblo bajo el dominio romano. El apóstol Pablo, quien originalmente era un fariseo devoto, interpretó este rechazo como parte de un plan divino más amplio. En Romanos 11:11, Pablo sugiere que la caída de Israel abrió la puerta para que los gentiles fueran injertados en las bendiciones prometidas a los descendientes de Abraham. Para Pablo, el rechazo judío no era definitivo ni absoluto, sino una medida temporal que en última instancia conduciría a la salvación tanto de judíos como de gentiles. De hecho, Pablo vio el rechazo de Jesús como una estrategia divina para expandir la promesa de Dios a todas las naciones. Esta noción es fascinante, ya que plantea una paradoja profunda. El Mesías, quien nació entre el pueblo elegido, realizó milagros, proclamó el cumplimiento de antiguas profecías y se ofreció como el Salvador. Fue rechazado por muchos de aquellos para quienes vino. La pregunta persistente es, ¿por qué, si el pueblo judío había esperado tanto tiempo al Mesías, muchos de ellos todavía no lo reconocieron? Y quizás aún más desconcertante, ¿por qué, si los judíos no lo aceptan, los gentiles lo abrazan con tanto fervor? Para comprender mejor este fenómeno, es crucial considerar el contexto del pueblo judío en el primer siglo. Vivían bajo la opresión romana, anhelando la restauración nacional y la liberación.
Los profetas habían anunciado la llegada de un Mesías, un rey del linaje de David que traería justicia, derrocaría a los opresores y restauraría la gloria de Israel. Esperaban a un líder militar, un soberano, un guerrero que liberaría a su nación. Sin embargo, Jesús vino proclamando un reino que no era de este mundo. En Juan 18:36, Jesús enseñó sobre el amor, el perdón, la humildad y el servicio, un mensaje que parecía completamente distante de las expectativas revolucionarias de un conquistador militar. Para muchos judíos de la época, esto fue un choque. El Mesías que imaginaban era un líder fuerte, mientras que Jesús hablaba de poner la otra mejilla en lugar de luchar contra los opresores. Esta diferencia en la interpretación del Mesías causó confusión y frustración. Algunos judíos, al ver a Jesús como un humilde carpintero de Nazaret, no podían reconciliar esta imagen con la de un poderoso redentor. Podrían haberse sentido decepcionados, incluso traicionados. Pero no todos lo rechazaron. Muchos lo siguieron, con profunda convicción, dejando atrás sus vidas anteriores para convertirse en sus discípulos. Pescadores, celotes, recaudadores de impuestos fueron testigos de sus milagros, sus enseñanzas y su resurrección, y creyeron firmemente que Él era el cumplimiento de las promesas hechas por los profetas. El rechazo de Jesús no fue un fenómeno unánime, sino más bien un cisma dentro del pueblo judío, marcado tanto por la creencia como por la resistencia. Hoy las razones detrás del rechazo judío de Jesús siguen siendo complejas. Los eruditos judíos leen las Escrituras de manera diferente a los teólogos cristianos. Por ejemplo, en Isaías 53, muchos cristianos ven una clara profecía del siervo sufriente cumplida en Jesús, pero muchos eruditos judíos interpretan este pasaje como una representación simbólica del sufrimiento de Israel, no como un Mesías individual. Asimismo, en Daniel 9, los cristianos suelen ver la profecía del ungido como una referencia a Jesús, pero los judíos la vinculan a eventos históricos específicos de su propia tradición. Una diferencia central radica en la comprensión de la naturaleza de Dios. La teología judía afirma que Dios es uno, indivisible. La noción de Jesús como Dios encarnado es ajena al pensamiento judío, ya que parece socavar la unidad esencial de Dios. Esta división teológica es crucial para entender por qué los judíos no aceptan a Jesús como divino. Tal creencia es incompatible con su comprensión fundamental de Dios. Y además, hay una capa histórica profunda detrás de este rechazo. Los judíos han enfrentado siglos de persecución en nombre de Jesús, lo que ha complicado aún más su relación con el cristianismo. Para muchos judíos, aceptar a Jesús significaría una traición a su identidad, su historia y su supervivencia como pueblo. Esta resistencia no es solo teológica, sino también cultural y personal. Por otro lado, el rechazo de Israel permitió que los gentiles fueran injertados en el árbol familiar de Dios. En Romanos 11, 17, 19, el apóstol Pablo explica que el rechazo de los judíos no anuló las promesas de Dios, sino que las amplió, abriendo una puerta para que todas las naciones accedieran a la fe. Para los cristianos, este rechazo se ve como parte de un plan divino para extender el evangelio más allá de las fronteras de Israel. Sin embargo, según la visión cristiana, este rechazo no marca el final de la historia, sino que ofrece la oportunidad para una futura reconciliación. Pablo también aborda este tema en Romanos, donde menciona que todo Israel será salvo. En su opinión, el endurecimiento parcial de Israel es temporal y con la esperanza de que, en el futuro, el pueblo judío reconozca a Jesús como el cumplimiento de las antiguas promesas. Este endurecimiento
según Pablo, tiene un propósito divino y permitirá que los gentiles formen parte del plan de salvación de Dios, pero también anticipa una futura reconciliación entre judíos y gentiles unidos en la fe. Esto refleja la complejidad del plan de Dios, que no es exclusivo de un solo pueblo, sino que abarca a todas las naciones. Ahora surge una pregunta profunda que ha inquietado tanto a cristianos como a judíos a lo largo de los siglos. Si Jesús fue el Mesías prometido para el pueblo judío, ¿por qué tiene sentido que los gentiles lo acepten cuando los mismos judíos a quienes fue enviado no lo reconocen? Esta pregunta toca las raíces teológicas e históricas de la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Para entenderlo, es importante explorar cómo el mensaje de Jesús se expandió más allá de Israel. En Mateo 15:24, Jesús declara: inicialmente, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que enfatiza que su misión principal era para el pueblo judío, como el cumplimiento de las antiguas promesas. Sin embargo, a medida que avanza el Nuevo Testamento, especialmente con las enseñanzas del apóstol Pablo, el alcance del mensaje de Jesús se amplió considerablemente, siendo Pablo la figura clave para la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto. Pablo, quien había sido un fariseo estricto, argumentó que la fe en Jesús no debía limitarse a los judíos, sino que debía ser accesible para todos, independientemente de su origen o herencia. En Gálatas 3:28, Pablo proclama que no hay judío ni gentil, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta inclusión de los gentiles no surgió espontáneamente, sino que fue una parte integral del plan de Dios desde el principio. Los primeros cristianos vieron esta inclusión como el cumplimiento de las promesas en las Escrituras hebreas, como se menciona en Isaías 49:6, donde Dios declara que su siervo sería luz para las naciones y llevaría la salvación hasta los confines de la tierra. Para los cristianos, este pasaje anticipa la misión universal de Jesús, cuyo propósito trascendió las fronteras de Israel. La exclusión de muchos judíos no fue vista por los primeros cristianos como un rechazo definitivo de Jesús o su mesianismo, sino como una forma de que los gentiles se unieran a la fe. Pero aquí es donde la discusión se vuelve aún más intrigante. En Romanos 11, Pablo explora un misterio profundo en torno al rechazo de los judíos hacia Jesús. Lo describe como un endurecimiento temporal que permitió que los gentiles fueran injertados en el pueblo de Dios. Además, Pablo expresa su esperanza de que esta inclusión de los gentiles eventualmente lleve a Israel a redescubrir a su Mesías, lo que abriría la puerta a una futura reconciliación entre ambos pueblos. En esta visión, la fe de los gentiles no reemplaza a Israel, sino que se integra en el plan divino de Dios, haciendo espacio para ambas comunidades dentro de la historia de la salvación. Algunos escépticos sugieren que, si los judíos no aceptaron a Jesús, tal vez entendieron algo esencial que los gentiles pasaron por alto. Después de todo, el pueblo judío estaba profundamente arraigado en sus escrituras, profecías y expectativas mesiánicas. Esta perspectiva abre la puerta a una pregunta crucial. Es posible que hubiera elementos de la identidad y misión de Jesús que los judíos entendieron de manera diferente, algo que el mundo gentil podría no haber comprendido completamente. La divergencia en la comprensión no se debe a la ignorancia de ninguna de las partes, sino a las profundas convicciones sobre cómo deberían cumplirse las promesas divinas. Para los gentiles, aceptar a Jesús como el Mesías implica una fe que trasciende las fronteras étnicas y culturales. Es una aceptación universal del llamado a la redención, un concepto que, según la enseñanza cristiana, cumple la antigua promesa de Dios a Abraham:
Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Génesis 12:3. Los cristianos creen que el sacrificio de Jesús cerró la brecha entre la humanidad y Dios, ofreciendo salvación tanto a judíos como a gentiles por igual. Esta inclusión no se considera una contradicción con las raíces judías de Jesús, sino como una extensión divina de ellas, abarcando a todos los pueblos. La cuestión de si Jesús es o no el Mesías está llena de interpretaciones teológicas y perspectivas históricas. El rechazo por parte de muchos judíos no invalida la fe de los gentiles, sino que invita a reflexionar sobre la naturaleza siempre evolutiva del misterio divino, un misterio que, según los cristianos, algún día será completado, uniendo a todos en la verdad. Este misterio sigue siendo un tema central en el pensamiento cristiano, que continúa explorando y desentrañando las profundas preguntas que surgen de las historias bíblicas. Finalmente, llegamos a una pregunta urgente y grave: ¿cuáles son las consecuencias de rechazar a Jesús como el Mesías? Esta cuestión ha sido una piedra angular en la teología cristiana y ha influido profundamente en cómo los cristianos entienden la salvación y la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús declara claramente: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración es fundamental para la doctrina cristiana, ya que establece a Jesús como el único medio para alcanzar una relación con Dios. El mensaje de Jesús no estaba solo en sus enseñanzas, sino que Él mismo se presentó como la clave para la vida eterna. Al hacerlo, posicionó la aceptación o el rechazo de su mensaje como una decisión crucial para la comunidad cristiana primitiva, una cuestión que no era negociable. El apóstol Pedro, en Hechos 4:12, reafirma esta idea al declarar: «En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos». Esta afirmación no estaba dirigida solo a los gentiles, sino también a la comunidad judía, enfatizando que los primeros cristianos creían que la salvación a través de Jesús era esencial para todos, incluidos los judíos. En este contexto, el rechazo de Jesús tiene consecuencias eternas que no pueden ser ignoradas. Pablo también advierte sobre los peligros espirituales de rechazar a Jesús. En Romanos 1, Pablo señala cómo alejarse de la verdad de Dios conduce a la oscuridad espiritual, explicando que el rechazo de Jesús no solo separa a una persona de la salvación, sino que también la aleja de la comprensión del propósito divino de Dios. Sin embargo, en Romanos 11, Pablo ofrece esperanza al sugerir que este rechazo no es definitivo, sino temporal. Pablo cree que llegará un momento en que el pueblo judío reconocerá a Jesús como el Mesías, lo que llevará a una unidad más completa en el reino de Dios. Para los cristianos, las consecuencias de rechazar a Jesús no solo conciernen a lo que sucede después de la muerte, sino que también impactan la experiencia de la vida presente y la relación con lo divino. Rechazar a Jesús significa perderse el poder transformador de la gracia, la conexión íntima con Dios y la paz que proviene de saber que los pecados son perdonados. Los cristianos creen que esta separación no es algo que Dios desee. De hecho, 2 Pedro 3:9 nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La puerta a la salvación está abierta, pero la decisión de entrar por ella recae en cada individuo. Históricamente, el rechazo de Jesús por parte de los judíos ha sido un desafío teológico para los cristianos. Algunos argumentan que el pacto de Dios con Israel sigue siendo válido y que sus promesas al pueblo judío permanecen intactas, lo que significa que la relación única de Israel con Dios continúa.
Esta visión está respaldada por pasajes como Romanos 11:29, donde Pablo dice: porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Para los cristianos, esto indica que el pueblo judío aún ocupa un lugar especial en el plan de Dios, aunque muchos no acepten a Jesús como el Mesías. A pesar de esto, el Nuevo Testamento sugiere que un reconocimiento futuro de Jesús traerá restauración y el cumplimiento de las promesas de Dios. Pablo escribe en Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo. Esta línea a menudo se interpreta como un evento futuro en el que el pueblo judío llegará a la fe en Jesús, uniendo a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, para los cristianos, aunque hay consecuencias por rechazar a Jesús, también hay esperanza. La creencia de que las promesas de Dios para Israel están entrelazadas con la historia de la redención ofrecida a través de Cristo. Estos temas teológicos son vastos, complejos y a menudo están cargados de emoción, especialmente para los creyentes gentiles. Comprender estas dinámicas requiere humildad y respeto, reconociendo que la fe en Jesús es un don que trasciende las diferencias culturales y los siglos de división. Para la comunidad judía, la conversación sobre Jesús sigue siendo profundamente personal, ya que toca aspectos centrales de la historia, la identidad y su relación con Dios. Al continuar esta exploración, encontramos una profecía que ha intrigado a los teólogos durante siglos. La posibilidad de que, en el futuro, Israel o el pueblo judío puedan reconocer a Jesús como el Mesías. En esta sección profundizamos en algunas de las profecías e interpretaciones más fascinantes que sugieren una redención futura, un tiempo en el que el pueblo, elegido por Dios, pueda abrazar a aquel que inicialmente rechazaron. Los escritos de Pablo en el libro de Romanos arrojan una poderosa luz sobre este tema. En Romanos 11, Pablo describe a Israel como un olivo profundamente arraigado, amado por Dios. Los creyentes gentiles son descritos como ramas de olivo silvestre injertadas en este árbol, lo que significa que los gentiles están unidos a Israel a través de la fe en Cristo. Sin embargo, Pablo enfatiza que las ramas originales que representan a Israel no están descartadas para siempre. Habla de un endurecimiento parcial que ha venido sobre Israel, pero que durará solo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo que sugiere que habrá un momento en el futuro cuando este endurecimiento será levantado, y el pueblo judío verá a Jesús como su Mesías. En Romanos 11:26, Pablo escribe: y así todo Israel será salvo. Esta frase es interpretada por muchos cristianos como un evento futuro en el que el pueblo judío reconocerá a Jesús como el cumplimiento de sus esperanzas mesiánicas. Ese momento será un tiempo de reconciliación, sanación y despertar espiritual. Un evento en el que los ojos de la nación se abrirán para reconocer a Jesús como el Mesías. Pero, ¿por qué Dios permitiría este endurecimiento en primer lugar? Según Pablo, este endurecimiento fue parte del plan divino para abrir la puerta a los gentiles, permitiéndoles entrar en una relación de pacto con Dios a través de la fe en Jesús. Desde esta perspectiva, el rechazo inicial de Israel no fue un rechazo permanente, sino un paso dentro del plan mayor de Dios, uno que finalmente traerá a más personas al reino de Dios. Este endurecimiento temporal de Israel permitió la difusión del Evangelio a los gentiles, quienes fueron injertados en la familia de Dios. La visión de una futura redención de Israel resuena con las profecías del Antiguo Testamento, como en Ezequiel 36, donde Dios promete restaurar a Israel diciendo: «Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.
Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Para muchos cristianos, esta promesa simboliza una futura renovación espiritual que se alinea con la visión de Pablo sobre la reconciliación final de Israel con Dios a través de Cristo. De manera similar, el profeta Zacarías previó un tiempo cuando Israel mirará a aquel a quien traspasaron, una frase que muchos asocian con Jesús, sugiriendo un futuro momento de reconocimiento. Este futuro momento de redención, reconciliación y restauración espiritual, según muchos cristianos, será el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y la culminación de su plan divino para toda la humanidad. Este evento no solo marcará un cambio trascendental para el pueblo judío, sino también para todos aquellos que han sido injertados en el árbol familiar de Dios a través de la fe en Cristo. El concepto de una restauración espiritual completa es uno de los pilares de la esperanza cristiana, esperando con ansias la manifestación final de la justicia y la paz divinas en el mundo. Sin embargo, esta visión profética no está exenta de misterio. La pregunta que surge es si, en este futuro prometido, cada judío individual aceptará a Jesús como el Mesías, o si Pablo se refiere a una redención colectiva que abarca generaciones y siglos. Los teólogos han debatido este tema durante siglos, con diversas interpretaciones sobre el significado de estas promesas. Sin embargo, lo que parece claro es que para Pablo, el pacto de Dios con Israel sigue siendo válido. Como declara en Romanos 11:29, porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Este versículo reafirma que, independientemente de las creencias actuales de Israel, la nación ocupa un lugar único en el corazón de Dios y en su plan redentor. Para los creyentes gentiles, esta esperanza futura es tanto una promesa como un recordatorio. Es una promesa de que los planes divinos de Dios son expansivos, abarcando a todos los pueblos y entrelazando la fe de judíos y gentiles en un gran tapiz de salvación. Pero también es un recordatorio de que debemos abordar este tema con humildad y compasión, reconociendo la profundidad de la identidad judía y la importancia perdurable de las promesas de Dios a Israel. Al reflexionar sobre estas promesas, debemos recordar que la fe, al igual que la sabiduría, es un viaje. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero estamos llamados a buscarlas con un corazón abierto y una disposición para aprender. Ya sea que estés en el camino de la búsqueda, seas un creyente firme o luches con preguntas profundas, es importante recordar que el camino hacia la comprensión está abierto para todos los que estén dispuestos a recorrerlo. Esta invitación a la reflexión es una puerta abierta para aquellos que deseen profundizar en los misterios de la fe sin importar su punto de partida. Para explorar más sobre estos temas y sumergirte en el corazón de la fe, la sabiduría y los misterios bíblicos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pueblo que nos trajo la Biblia y que esperó con tanta expectativa la llegada del Mesías durante cientos de años no reconoció a Jesús como el Salvador prometido? Esta es una pregunta que ha intrigado a los cristianos durante más de 2 milenios. Y hoy intentaremos esclarecer este misterio. Imagina lo siguiente: un pueblo elegido por Dios, dotado de profecías y promesas, esperando a su libertador, pero cuando finalmente llega, no lo identifican. Parece el argumento de una historia llena de giros divinos, ¿cierto? Sin embargo, esta no es una narrativa ficticia. Es una realidad que ha moldeado la historia de las religiones y que sigue influyendo en el mundo en que vivimos hoy en día. Ahora, quizás estés pensando, debe ser simple. Simplemente no creyeron. Sin embargo, espera un momento, porque la verdad es mucho más intrincada y fascinante de lo que parece.
Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará a través de la historia, la teología y la cultura, desafiando algunas de tus convicciones y profundizando tu comprensión sobre el tema. Partiremos de las antiguas y concurridas calles de Jerusalén hasta las vibrantes comunidades judías de hoy en día, en busca de las verdaderas razones detrás de este rechazo. Y lo que descubramos puede transformar tu manera de ver no solo las relaciones entre judíos y cristianos, sino también tu entendimiento de tu propia fe. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender podría cambiar completamente tu visión sobre este tema tan complejo y profundo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate, ajusta tu cinturón, abre tu mente y mantén tu corazón abierto. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los enigmas religiosos más intrigantes de todos los tiempos. Al final de este video, tendrás una comprensión que pocos cristianos han alcanzado y estarás mejor preparado para fomentar el diálogo y construir puentes. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva? Entonces, comencemos este revelador viaje sobre por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Te aseguro que las razones te sorprenderán, te desafiarán y, al final, enriquecerán tu fe de maneras que quizás nunca habías previsto. Para entender plenamente por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, necesitamos retroceder en el tiempo, a las agitadas calles de la antigua Israel. Imagínate allí, en medio del bullicio del mercado, con los aromas de especias a tu alrededor y acaloradas discusiones sobre la llegada del Mesías prometido. Es un escenario muy alejado de nuestra realidad actual, pero es en este contexto donde encontramos la clave para nuestra pregunta. En esa época, el aire estaba impregnado de expectativa. El pueblo judío había sufrido siglos de opresión, primero bajo los babilonios, luego bajo los persas, seguidos por los griegos, y ahora vivían bajo el implacable dominio de Roma. Se aferraban a las promesas encontradas en sus escrituras sagradas, promesas de un libertador que restauraría su nación a su antigua gloria. Pero ¿qué esperaban exactamente? Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Las expectativas mesiánicas de la antigua Israel eran mucho más complejas y sofisticadas de lo que podemos imaginar hoy en día. No estaban esperando un Salvador espiritual en el mismo sentido en que muchos entienden a Jesús hoy. No, sus esperanzas estaban centradas en un tipo completamente diferente de Mesías. Imagina a un rey guerrero, un descendiente directo de David, llegando montado en un imponente caballo de batalla, con una espada en alto. Este Mesías sería quien vendría a derrocar a los opresores, restablecer la dinastía davídica e iniciar una era de paz y prosperidad para Israel, tal como lo declaró el profeta Isaías: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Sin embargo, no se trataba solo de la liberación política. La era mesiánica también debía traer un renacimiento espiritual. El profeta Jeremías habló de un tiempo en el que Dios haría una nueva alianza con su pueblo, grabando su ley en sus corazones. Jeremías 31, 31 a 33. El pueblo esperaba la restauración del culto en el templo y el retorno de los exiliados de todas partes del mundo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estas expectativas no eran simplemente deseos vagos, sino que estaban profundamente arraigadas en siglos de profecías y tradiciones. El pueblo judío estudiaba e interpretaba cuidadosamente sus escrituras, desarrollando una rica teología mesiánica. Por ejemplo, analizaban pasajes como Daniel 7:13 a 14, que habla de alguien como un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo y recibiendo autoridad sobre todos los pueblos. Reflexionaban sobre Zacarías 9:9 a 10, que describe a un rey llegando a Jerusalén,
justo y trayendo salvación, montado en un burro. Pero aquí está el punto clave, y es crucial, para entender la razón del rechazo a Jesús por parte de los judíos. Estas profecías eran frecuentemente interpretadas a la luz de las circunstancias actuales de opresión bajo el dominio romano. La idea de un Mesías conquistador que restauraría la autonomía política de Israel era especialmente atractiva. Así, cuando apareció Jesús, predicando un mensaje de redención espiritual en lugar de una revolución política, no es difícil entender por qué muchos se mostraron escépticos. Su enfoque no coincidía con las expectativas mesiánicas predominantes de la época. Este contexto histórico es fundamental, porque nos muestra que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no surgió por terquedad o ceguera, sino que estaba arraigado en siglos de interpretación teológica cuidadosamente desarrollada y en la ferviente esperanza de restauración nacional. Ahora vamos al meollo del asunto, el abismo teológico que separa las interpretaciones judías y cristianas de las profecías mesiánicas. Esta división no es solo una cuestión de opiniones divergentes, es una diferencia fundamental en la forma en que leemos y comprendemos los mismos textos sagrados. Imagina que tienes en tus manos un pergamino antiguo, desgastado por el tiempo. Las palabras escritas en él son las mismas, ya seas judío o cristiano, pero el significado que extraes puede ser completamente diferente. Este es el punto crucial de nuestra división teológica. Tomemos, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Nosotros, los cristianos, asociamos inmediatamente esto con el nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista judío, este versículo tiene un contexto y un significado completamente diferentes. En el hebreo original, la palabra traducida como virgen es alma, que en realidad significa mujer joven. Los estudiosos judíos argumentan que esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, refiriéndose a un evento contemporáneo y no a un nacimiento mesiánico futuro. Ellos ven esto como una señal dada al rey Acaz sobre la caída de sus enemigos, y no como una predicción de un nacimiento virginal siglos más tarde. Ahora, veamos otra profecía importante, el siervo sufriente, descrito en Isaías 53. Para los cristianos, esto es una clara predicción de la muerte sacrificial de Jesús. Sin embargo, la interpretación judía ve este pasaje como una metáfora para la nación de Israel, que sufre en nombre del mundo. Estas interpretaciones divergentes se extienden a muchas otras profecías. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que los cristianos ven como una predicción del nacimiento de Jesús en Belén, es entendido por los judíos como una referencia al linaje ancestral del Mesías, no necesariamente al lugar de nacimiento. Zacarías 12:10. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Es leído por los cristianos como una profecía de la crucifixión, mientras que los judíos lo interpretan en el contexto de un lamento nacional. Pero no se trata solo de versículos individuales. Toda la concepción de lo que el Mesías debería ser y hacer difiere bastante. La tradición judía espera que el Mesías cumpla ciertos criterios: reunir a los exiliados judíos, reconstruir el templo, traer paz mundial y difundir el conocimiento universal de Dios. Desde su perspectiva, Jesús no cumplió con estos requisitos. Además, la idea de un Mesías que sufre y muere por los pecados de los demás es ajena al pensamiento judío tradicional. En la teología judía, cada persona es responsable de sus propios pecados, y el arrepentimiento y las buenas acciones son el camino hacia el perdón. El concepto cristiano de expiación vicaria, a través de la muerte de Jesús, es un gran obstáculo teológico. Otro punto de gran divergencia está en la comprensión de la naturaleza del Mesías. La creencia cristiana en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre contradice la concepción judía de un Dios indivisible y no corpóreo.
La idea de que Dios se haga carne es vista como incompatible con el monoteísmo judío. Es fundamental comprender que estas diferencias no son meramente académicas. Representan creencias profundamente arraigadas, sostenidas por siglos de estudio y tradición. Para muchos judíos, aceptar a Jesús como el Mesías significaría reinterpretar toda su herencia cultural y escritural. Este abismo teológico nos recuerda la complejidad de la fe y la interpretación, desafiándonos a abordar nuestras propias creencias con humildad, reconociendo que las mismas palabras pueden ser comprendidas de maneras profundamente distintas, dependiendo del contexto cultural y las tradiciones de cada uno. Cuando discutimos por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, no estamos tratando solo con textos antiguos o debates teológicos. Estamos entrando en el terreno de la identidad, una fuerza poderosa que moldea creencias, comportamientos y culturas enteras. Para realmente comprender este rechazo, es necesario apreciar la identidad judía profundamente arraigada, que ha sido forjada a lo largo de milenios de historia, tradición y, a menudo, adversidad. Imagínate por un momento que formas parte de un pueblo que ha mantenido su identidad distintiva durante más de 4.000 años, a pesar de haber sido dispersado por todo el mundo, enfrentado persecuciones e intentos de conversión forzada. Aún así, te has mantenido fiel a tus creencias, costumbres y a tu propia esencia. Esta es la realidad del pueblo judío. Su identidad no es solo una etiqueta, es una parte viva y vibrante de quienes son. En el centro de esta identidad está el concepto de ser el pueblo elegido de Dios, como leemos en Deuteronomio 7:6. Porque eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión preciada. Esta elección trae consigo un sentido de responsabilidad de ser una luz para las naciones y de mantener las leyes de Dios. Ahora, considera cómo aceptar a Jesús como el Mesías podría impactar esta identidad. Para muchos judíos, abrazar a Jesús no es solo un cambio de creencias religiosas, es percibido como un cambio fundamental en quiénes son. Se ve como un alejamiento de la propia comunidad y herencia que los ha definido durante generaciones. Además, la identidad judía está profundamente entrelazada con la práctica y la observancia. La Torá ordena 613 mitzvot, o mandamientos, que abarcan desde leyes dietéticas hasta la observancia del sábado. Estas prácticas no son solo rituales religiosos, sino que constituyen el tejido de la vida cotidiana, las tradiciones familiares y los lazos comunitarios. El cristianismo, con su enfoque en la fe en lugar de la ley, representa una desviación significativa de este modo de vida. También está el contexto histórico a considerar. Durante siglos, los judíos enfrentaron presiones para convertirse al cristianismo, muchas veces bajo la amenaza de persecución o muerte. Esto dejó cicatrices profundas en el psique colectivo judío. Aceptar a Jesús puede ser visto como una traición a los antepasados que sacrificaron todo para mantener su fe y su identidad. Además, el Holocausto, una tragedia aún viva en la memoria de muchos, intensificó la necesidad de preservar la identidad judía frente a una casi aniquilación. Muchos judíos sienten una profunda responsabilidad de asegurar la continuidad de su pueblo y sus tradiciones. Abrazar una fe que históricamente estuvo asociada con sus perseguidores puede parecer una traición a esta responsabilidad. Es importante recordar que la identidad judía no es solo religiosa. Para muchos, ser judío es tanto una cuestión de cultura, etnia e historia compartida como de creencias. Incluso los judíos seculares, que pueden no practicar la religión, a menudo sienten una fuerte conexión con su herencia judía. Aceptar a Jesús puede ser visto como una ruptura de estos lazos culturales y familiares. En las comunidades judías hay un dicho común: ser judío es decir nosotros y no yo.
Esta identidad colectiva es poderosa, proporcionando un sentido de pertenencia, un marco para entender el mundo y una conexión con algo más grande que el individuo. La idea de apartarse de esta identidad colectiva para abrazar una fe que enfatiza la salvación personal puede ser extremadamente desafiante. Además, el concepto de redención mesiánica en el pensamiento judío está vinculado a la restauración nacional y la paz universal. La salvación personal ofrecida por el cristianismo puede parecer estar en desacuerdo con esta visión comunitaria de redención. Comprender estos factores culturales y sociales nos ayuda a ver que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no es solo una cuestión de desacuerdo teológico. Se trata de preservar una identidad que ha sobrevivido a adversidades increíbles, una identidad que ofrece significado, comunidad y un sentido de propósito. Para entender por qué muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías, debemos enfrentarnos a un capítulo oscuro y doloroso en la historia, el legado de persecución que el pueblo judío ha sufrido, muchas veces a manos de quienes afirmaban seguir a Cristo. Esta historia no es solo una serie de eventos aislados, es una cicatriz que ha sido entrelazada en el propio tejido de la identidad y memoria colectiva de los judíos. Hagamos un viaje en el tiempo, comenzando por los primeros días del cristianismo. Inicialmente, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía, pero a medida que el cristianismo se extendió y se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano, las tensiones comenzaron a aumentar. En el siglo IV, con el cristianismo como religión oficial de Roma, los judíos pasaron a ser marginados y perseguidos de manera creciente. Imagina que te encuentras en la Europa medieval. Las cruzadas, lanzadas para retomar Tierra Santa, resultaron en masacres de comunidades judías. La primera cruzada, en 1096, vio la destrucción de muchas de estas comunidades en la región del Rin. Cruzados que se dirigían a Jerusalén voltearon sus espadas contra las poblaciones judías locales, dándoles la opción de conversión o muerte. Avanzando al año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían usar prendas distintivas para ser identificados. Este tipo de marcación se convirtió en una práctica común en toda Europa, estigmatizando a los judíos y haciéndolos objetivos frecuentes de violencia. La Inquisición española, que comenzó en 1478, llevó a la expulsión o conversión forzada de cientos de miles de judíos. Estos eventos no fueron incidentes aislados. A lo largo de Europa, los judíos enfrentaron falsas acusaciones de rituales de sangre, donde eran injustamente acusados de usar sangre cristiana en rituales religiosos. Estas acusaciones con frecuencia llevaban a linchamientos y masacres. En 1349, durante la epidemia de la peste negra, los judíos fueron culpados de la plaga, acusados de envenenar pozos, lo que resultó en persecuciones y la destrucción de cientos de comunidades judías. La Reforma Protestante, aunque desafió muchos aspectos de la Iglesia Católica, no puso fin al antisemitismo. Martín Lutero, quien inicialmente esperaba convertir a los judíos, más tarde escribió tratados profundamente antisemitas cuando estos se negaron a aceptar sus doctrinas. Sus palabras fueron utilizadas para justificar persecuciones en tierras protestantes. Este patrón de persecución continuó en la era moderna. En la Rusia zarista, los judíos enfrentaron leyes restrictivas y violentos pogromos. Y luego vino el Holocausto, el intento más sistemático de erradicar al pueblo judío en la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores, muchos de los cuales tenían antecedentes cristianos. Ahora, podrías estar pensando, pero eso fue en el pasado. Las cosas seguramente son diferentes hoy. Y sí, ha habido avances significativos en las relaciones entre judíos y cristianos, especialmente desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Muchas denominaciones cristianas repudiaron oficialmente el antisemitismo
y han buscado la reconciliación. Sin embargo, las cicatrices de la historia son profundas. Para muchos judíos, el cristianismo sigue estando inextricablemente ligado a siglos de persecución. La cruz, que es un símbolo de salvación para los cristianos, a menudo representó terror para los judíos. Este trauma histórico crea una barrera significativa para aceptar a Jesús como el Mesías. Además, esta larga historia de persecución ha reforzado la importancia de preservar la identidad y la comunidad judías. Aceptar a Jesús puede verse como una alianza con un grupo que, históricamente, intentó destruir o forzar la conversión de los judíos. Es importante entender que esto no se trata de culpar a los cristianos modernos por los actos de sus antepasados, sino de reconocer cómo esta dolorosa historia moldea las percepciones y reacciones actuales. Para muchos judíos, rechazar a Jesús no es solo una cuestión teológica, es una forma de honrar la memoria de sus antepasados que sufrieron para mantener su fe y preservar una identidad que ha sobrevivido contra todas las probabilidades. Esta perspectiva histórica nos desafía a abordar el diálogo entre judíos y cristianos con sensibilidad y humildad, recordándonos el poder de las acciones para moldear creencias y el impacto duradero de los traumas históricos. Avanzando hacia los días actuales, es importante reconocer que las perspectivas judías sobre Jesús han evolucionado. Aunque el rechazo tradicional sigue siendo predominante, existe un espectro de opiniones que refleja la diversidad del pensamiento judío moderno y las dinámicas cambiantes de las relaciones interreligiosas. Comencemos con la visión predominante. Para la mayoría de los judíos observantes, Jesús es visto como una figura histórica, un maestro judío que vivió en el primer siglo de la era común. Pueden reconocer su influencia en la historia mundial, pero no aceptan su divinidad ni su papel como el Mesías. El rabino Shmuley Boteach, un pensador judío contemporáneo, resume esta visión. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Sin embargo, hay un creciente reconocimiento de Jesús como una figura judía. Muchos estudiosos judíos ahora estudian a Jesús en su contexto histórico judío. Por ejemplo, Amy Jill Levine, una renombrada académica judía del Nuevo Testamento, se ha dedicado a comprender a Jesús dentro de su entorno judío. Este interés académico no significa una aceptación religiosa, pero representa una disposición a involucrarse con Jesús como parte de la historia judía. Algunos pensadores judíos liberales han ido más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, sugirió que, aunque los judíos no deben aceptar a Jesús como Dios o el Mesías, pueden apreciarlo como un maestro judío que propagó el monoteísmo ético. Argumenta que las enseñanzas de Jesús sobre justicia social están en consonancia con los valores judíos. Por su parte, los judíos seculares pueden ver a Jesús puramente desde una perspectiva cultural o histórica, sin implicaciones religiosas. Para ellos, Jesús puede considerarse una figura influyente de la historia, como otras personalidades importantes. También vale la pena mencionar el movimiento del judaísmo mesiánico, que combina la identidad judía con la creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, es importante entender que el judaísmo tradicional no reconoce esto como una forma legítima de judaísmo, viéndolo en cambio como una forma de cristianismo. En los últimos años ha habido un aumento en el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos, lo que ha llevado a una mayor comprensión mutua. Este diálogo creciente ha permitido que algunos cristianos aprecien más las raíces judías de Jesús, mientras que algunos judíos están reconsiderando antiguas suposiciones sobre el cristianismo. Sin embargo, es crucial comprender que estas perspectivas en evolución no anulan las diferencias teológicas fundamentales. La gran mayoría de los judíos, independientemente de su nivel de observancia, no reconocen a Jesús como el Mesías o como una figura divina.
Las razones que discutimos en secciones anteriores, interpretaciones teológicas, identidad cultural y experiencias históricas, siguen influyendo en esta posición. Además, muchos judíos expresan preocupaciones sobre los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos a ellos, percibiéndolos como irrespetuosos hacia la identidad y las creencias judías. Organizaciones como Jews for Judaism, Judíos por el Judaísmo, trabajan activamente para contrarrestar estos intentos, proporcionando recursos para que los judíos respondan al evangelismo cristiano. Al mismo tiempo, hay un énfasis creciente en algunos círculos judíos en la distinción entre aceptar las enseñanzas de Jesús y aceptarlo como una figura divina o Mesías. Como afirma el rabino Irving Greenberg, los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin aceptar las reivindicaciones teológicas cristianas sobre él. Es importante notar también que en Israel, donde el judaísmo es la religión predominante, las perspectivas sobre Jesús pueden ser bastante diferentes de las comunidades de la diáspora. A menudo, hay menos carga emocional en torno al tema y una mayor disposición a tratar a Jesús como una figura histórica. Estas perspectivas modernas reflejan la complejidad de la identidad judía en el siglo XXI. Nos muestran que, aunque el rechazo central de Jesús como el Mesías permanece, la conversación en torno a Jesús en el pensamiento judío es sutil y está en constante evolución. Comprender estas perspectivas modernas es esencial para promover un diálogo interreligioso significativo y una comprensión mutua entre judíos y cristianos. Esto nos recuerda que las opiniones pueden cambiar con el tiempo, incluso cuando las creencias fundamentales permanecen constantes. Al concluir nuestra exploración de este tema, queda claro que el rechazo judío de Jesús como el Mesías es una cuestión compleja, enraizada en la teología, la historia, la cultura y la identidad. Esto nos desafía a abordar las discusiones interreligiosas con respeto, empatía y disposición para comprender diferentes perspectivas. A lo largo de este viaje por el complejo panorama de las perspectivas judías sobre Jesús, hemos encontrado diferencias teológicas, traumas históricos e identidades culturales profundamente arraigadas. Ahora, exploremos cómo podemos usar este conocimiento para promover el entendimiento y el respeto entre las comunidades judía y cristiana. En primer lugar, es crucial abordar este tema con humildad y apertura. Tanto judíos como cristianos necesitan reconocer que su propia perspectiva no es la única válida. Como dijo el sabio judío Hillel, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y aprende. La educación es fundamental. Los cristianos que desean entender a sus vecinos judíos deben tomarse el tiempo para aprender sobre la historia, la teología y la cultura judías. Esto no significa abandonar sus propias creencias, sino adquirir una comprensión más profunda de la perspectiva judía. De la misma manera, los judíos pueden beneficiarse al comprender la teología cristiana y la diversidad dentro del cristianismo. Programas de diálogo interreligioso han demostrado ser efectivos en la construcción de puentes. Estos foros permiten conversaciones honestas y respetuosas sobre diferencias y puntos en común. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos y diversos consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que promueven este tipo de diálogo. Es importante ir más allá de la tolerancia y buscar un respeto genuino. Esto significa no solo aceptar el derecho del otro a sus creencias, sino también valorar verdaderamente la riqueza de su tradición. Como el rabino Jonathan Sacks, ex rabino jefe del Reino Unido, enfatizaba frecuentemente, la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. Para los cristianos, esto puede significar reconsiderar la forma en que abordan el evangelismo hacia los judíos. En lugar de ver el rechazo judío a Jesús como un problema a resolver, puede verse como una oportunidad para profundizar su propia fe mediante el compromiso con una perspectiva diferente.
Como declaró el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío forman parte de la vida de los discípulos de Jesús. Para los judíos, esto puede implicar distinguir entre el antisemitismo histórico cristiano y los cristianos modernos que buscan genuinamente comprensión y amistad. También puede significar estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a comprometer su propia identidad. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos y objetivos comunes. Judaísmo y cristianismo enfatizan el monoteísmo ético, la justicia social y la dignidad de la vida humana. Colaborar en cuestiones sociales, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz y la protección del medio ambiente, puede crear lazos que trasciendan las diferencias teológicas. Es igualmente crucial enfrentar el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa de manera directa. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad de educar a sus comunidades sobre el legado perjudicial del antisemitismo y combatirlo activamente. Los líderes judíos, por su parte, pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia los judíos y el judaísmo. En entornos académicos, cursos de religión comparada y programas de estudio conjuntos pueden promover la comprensión. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel están a la vanguardia de estos esfuerzos. A nivel personal, construir amistades genuinas a través de las líneas religiosas puede ser transformador. Compartir comidas, celebrar las ocasiones alegres unos con otros y ofrecer apoyo en momentos difíciles puede crear vínculos que superen divisiones teológicas. Es importante recordar que la comprensión no exige acuerdo. Judíos y cristianos pueden mantener sus creencias distintivas mientras se respetan y aprenden unos de otros. Como escribió el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en el que cada uno de los interlocutores, incluso cuando se opone al otro, escucha, afirma y confirma a su oponente como otro existente. Por último, ambas comunidades pueden abrazar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades de otra tradición de fe sin abandonar la propia. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendahl, puede enriquecer ambas religiones. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse con puntos de vista diferentes. No se trata de borrar las diferencias, sino de crear un espacio donde esas diferencias puedan coexistir pacíficamente y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de la fe y de la experiencia humana. Al promover la comprensión y el respeto, no solo honramos nuestras propias tradiciones, sino que también contribuimos a un mundo más armonioso, como declaró el profeta Miqueas. ¿Y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Con ese espíritu de justicia, misericordia y humildad, podemos construir puentes de entendimiento que atraviesen incluso los abismos teológicos más amplios. Y ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un diálogo respetuoso entre diferentes religiones? Deja tu comentario abajo. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir acompañando nuestros videos y ser parte de este viaje de descubrimiento. Además, no te olvides de ver el próximo video, donde continuamos esta reflexión. Solo haz clic en el video que aparece aquí en la pantalla.